Hola, un gran saludo a todos los que ven este video. Les hablaremos sobre las enfermedades más relevantes en la industria minera. La minería representa una importante actividad económica en nuestro país, ya que representa el 3.6% del Producto Interno Bruto. México cuenta con 23 yacimientos de clase mundial y es fuente de más de 270.000 empleos directos y alrededor de 1.500.000 empleos indirectos. Podemos sentirnos orgullosos, ya que nuestro país posee el primer lugar como productor de plata a nivel mundial. Cada año se calcula que hay mundialmente más de 1,5 millones de accidentes en los sectores de la minería y mueren alrededor de 2.000 trabajadores, lo que aún es más grave si se tiene en cuenta las enfermedades profesionales, que son incluso más numerosas, pero que a menudo se detectan años más tarde. Por lo tanto, a continuación se tratarán los principales problemas de salud presentes en la actividad minera. La minería en México es una actividad que antecedió a la llegada de los españoles. La población precolombina preciaba el valor del oro y el de las piedras preciosas como el jade y la malaquita, que se utilizaban en la elaboración de ornamentos. La explotación de minas por los españoles se inicia aproximadamente en 1532, y ya para el siglo XVI los metales preciosos representaban más del 80% de las exportaciones históricas totales de México a la Nueva España. La minería mexicana se fue diversificando durante los siguientes 300 años que precedieron a la llegada de los españoles, para pasar de ser una de las mayores productoras de plata hacia la producción de cantidades significativas de cobre, oro, plomo, zinc, hierro y carbón. Las neumoconiosis son un grupo de enfermedades caracterizadas por la afectación permanente del intersticio pulmonar. Están producidas por acúmulo de polvo inhalado en los pulmones y la reacción tisular que éste provoca. El tipo, cantidad, tamaño y plasticidad de las partículas inhaladas, así como la duración de la exposición y la resistencia individual, determinan el tipo de sintomatología, así como el curso de la enfermedad. En la minería suele ser ocasionada por polvos inorgánicos, procedentes de los distintos productos de extracción, siendo la silicosis considerada actualmente como la más común de las neumoconiosis, e incluso la enfermedad pulmonar ocupacional más común en todo el mundo. Las partículas de polvo menores a 10 micrómetros son arrastradas por la corriente aérea inspiratoria. Las menores de 5 alcanzan el saco alveolar, depositándose en su pared. Posteriormente, llegan al intersticio alveolar y quedan retenidas. Mediante procesos inflamatorios se generan lesiones tisulares, dándose posteriormente procesos de reparación y fibrosis. Habitualmente, estas enfermedades poseen una evolución crónica, apareciendo después de varios años aún cesada la exposición, presentándose disnea progresiva, tos persistente, fatiga, taquipnea, hiporexia, pérdida de peso, fiebre, dolor torácico y, en casos avanzados, cianosis, cor pulmonare e insuficiencia respiratoria. El diagnóstico se realiza en base al antecedente de exposición crónica a polvo y a cambios indicativos en la radiografía de tórax. Esta es una enfermedad sin un tratamiento específico, por lo que la única medida útil es evitar la fuente de exposición. Pueden ser útiles los antitusígenos, broncodilatadores, oxígeno y antibióticos en caso de ser necesarios. La prevención consiste en limitar el tiempo de exposición acumulada a los polvos, así como el seguimiento periódico clínico y radiológico de los trabajadores. Así también se recomienda el riego con agua para que las partículas se sedimenten, aspiración regular y disponer de la mayor ventilación posible. Son importantes las medidas de protección personal, como el uso de mascarillas para evitar la inhalación de partículas y evitar el uso del tabaco. Existen diversos gases tóxicos en la minería, como el ácido sulfídrico, metano, cianuro, entre otros, siendo el más común el gas cianuro. Se define como un gas asfixiante que se absorbe hacia la sangre y ejerce su efecto a nivel sistémico. La minería utiliza el 6% del cianuro utilizado en el mundo para extraer y recuperar metales como el oro y la plata. Al ingresar al organismo, se une con las enzimas mitocondriales del complejo citocromo oxidasa, inhibiendo la cadena respiratoria celular que provoca el bloqueo del último paso de la fosforilación oxidativa. Hay acúmulo de piruvato al bloquearse el ciclo de Krebs, que conduce a una acidosis láctica. Los signos y síntomas se deben a la anoxia tisular.
No existen signos específicos. Los órganos más afectados son el sistema nervioso central y cardiovascular. Como característica, desprende un olor a almendras amargas y en el estudio de fondo de ojo no es posible distinguir arterias y venas. El cuadro evoluciona apareciendo disminución del nivel de conciencia, convulsiones, trismus y opistótonos, y a nivel cardiovascular, edema agudo de pulmón, arritmias, bradicardia e hipotensión. El diagnóstico definitivo es la determinación de los niveles de cianuro en sangre. Existen test de rápida detección como el de Lee-Jones. El tratamiento consiste en soporte vital y sintomático. Se debe iniciar la detoxificación mediante lavado gástrico administrando carbón activado. El tratamiento específico se basa en la administración de nitratos que producen methemoglobinemia, la cual desplaza el cianuro. Una vez que se dispone de una vía venosa, se inicia administración de nitrato sódico. Las enfermedades causadas por ruido son comunes en los trabajadores de la industria minera y son debidas generalmente al uso de maquinaria o de procesos que generan una gran cantidad de contaminación auditiva. El ruido puede definirse como un sonido compuesto de múltiples frecuencias, no articulado, de cierta intensidad y que puede molestar o perjudicar a las personas. Los entornos con más de 65 decibelios se consideran inaceptables y si bien por debajo de 80 el oído humano no presenta alteraciones definitivas, estos niveles generan molestias pasajeras denominadas fatiga auditiva. Cuando la intensidad del ruido supera los 90 decibelios es cuando comienzan a aparecer lesiones irreversibles. La exposición al ruido puede producir dos tipos de lesiones: el trauma acústico agudo, producido por un ruido de gran intensidad pero de duración limitada, el cual requiere una gran energía para su aparición, y el trauma acústico crónico, el cual consiste en un déficit auditivo progresivo, ocasionado por la exposición prolongada al ruido. Los efectos del ruido en los trabajadores expuestos son generalmente lesiones auditivas progresivas y sordera, rotura del tímpano, aumento de la presión arterial, trastornos del sueño, tensión muscular, irritabilidad, fatiga psíquica y disminución de la capacidad de alerta del individuo. El diagnóstico de daño auditivo se realiza en base al antecedente de exposición a ruido en forma crónica o aguda, la exploración física y pruebas de audición. El tratamiento deberá ser en base al nivel y tipo de afectación auditiva que presenten los trabajadores. Para prevenir estos problemas es necesario que se disminuya en lo posible los niveles y el tiempo de exposición a ruido, así como la rotación de trabajadores y minimizar la cantidad de personal expuesto. También se recomienda aislar las fuentes de ruido, equipos o máquinas ruidosas y la utilización de protección personal, como orejeras o tapones insertos. Existen distintos metales en la minería capaces de causar intoxicación, la cual depende tanto de sus características particulares, el tiempo de exposición y de su concentración ambiental. La principal fuente de exposición a los metales pesados en la minería es al momento de la extracción, y puede ser por vía digestiva, respiratoria o cutánea. Los principales metales pesados en la minería son plomo. La forma más común de encontrarlo es el sulfuro de plomo. El plomo no forma parte de los elementos esenciales, es un metal meramente tóxico. Su presencia en el organismo produce dos tipos de efectos: agudos, como pueden ser encefalopatías agudas con edema cerebral, y los crónicos, tales como su acumulación en los huesos, daño renal, daño en el sistema reproductor, daños neurológicos, datos que corresponden al saturnismo. Arsénico. Las formas solubles del arsénico son fuertemente tóxicas. La intoxicación aguda producida por la ingestión de grandes cantidades causa problemas gastrointestinales, cardiovasculares, disfunciones del aparato nervioso y finalmente, la muerte. La intoxicación crónica puede llevar al desarrollo de varios tipos de cáncer de piel, de pulmón, vejiga, riñón e hígado, así como una larga lista de enfermedades como hiperkeratosis, hipertensión o diabetes mellitus. Mercurio. El mercurio gaseoso penetra en los seres vivos a través de la respiración, acumulándose y dando origen a una enfermedad neurodegenerativa conocida como hidrargirismo, cuyos principales síntomas son temblores, aftas bucales, hipertensión e irritabilidad. Cadmio. Se puede adquirir por dos vías, ingestión e inhalación, y sus efectos pueden ser divididos en agudos y crónicos. Los agudos provocan lo que se conoce como fiebre de vapores de metal, causada por una exposición severa.
Los síntomas son equivalentes a los de la gripe. En 24 horas se desarrolla un edema pulmonar agudo, causa principal de la muerte. Los crónicos son principalmente el desarrollo de neoplasias. El diagnóstico de este tipo de intoxicaciones se realiza mediante una historia clínica, en la cual se investiga acerca de todos los antecedentes laborales del paciente con el fin de determinar la causa de su problema de salud. El tratamiento principal es el de detener la exposición al agente, así como la descontaminación del paciente, la cual depende de la vía por la que fue absorbido el metal en cuestión. La intoxicación por metales se puede tratar con una variedad de antídotos según sea el agente tóxico, como el dimercaprol, edetato cálcico sódico, ferrocianuro férrico potásico y penicilamina. Puede definirse la vibración como el movimiento oscilante de un sistema mecánico elástico respecto a una posición de referencia. Los desplazamientos oscilatorios de un objeto implican alternativamente una velocidad en una dirección y después una velocidad en dirección opuesta. En la exposición profesional a las vibraciones en el plano laboral se distinguen dos tipos, entendiendo que ambas pueden producirse simultáneamente. El primer tipo, las vibraciones mano-brazo, se transmiten a través del sistema mano-brazo del trabajador, en el manejo de herramientas mecánicas con frecuencias vibratorias del orden de 1000 Hz. Como efectos en la salud se incluyen trastornos vasculares, neurológicos y periféricos, de huesos, articulaciones y musculares. Las segundas vibraciones son denominadas globales. Se transmiten al cuerpo del trabajador principalmente a través del asiento donde maneja el equipo. Como efectos en la salud se encuentran alteraciones de las funciones fisiológicas, neuromusculares, cardiovasculares, respiratorias, endócrinas y metabólicas, sensoriales y del sistema nervioso central. A largo plazo se concurre en un riesgo para la salud de la columna vertebral. Como medidas preventivas se incluyen cuantificar las principales fuentes de emisión de vibraciones, proponer medidas correctas de dichas emisiones, determinar el riesgo por vibraciones de cada trabajador y de cada puesto de trabajo, prevenir enfermedades relacionadas con este tipo de exposición en los trabajadores y reducir el riesgo de accidentes laborales. Podemos concluir entonces que son catastróficas las consecuencias a la salud derivadas de la actividad minera, con innumerables enfermedades que reducen la calidad y la esperanza de vida de los trabajadores. Es por esto que hacemos un llamado de atención a las autoridades de seguridad laboral para mejorar las condiciones de trabajo de quienes laboran en la minería, a los mineros para que realicen sus actividades de un modo responsable, respetando las medidas de seguridad adecuadas, y al personal de la salud para que adquieran la información necesaria y de esta manera realicen un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno para estas enfermedades. Gracias.